Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí estamos, queridos y queridas radiovidentes, para ver las cosas por primera vez. Los distintos temas pueden ser más atemporales o tienen que ver también con la coyuntura, pero de este jardín lo tratamos de ver como si los viéramos por primera vez. Hoy día es 4 de octubre del año 2023 y se acaban de conocer las cifras del IMASEC de agosto. La economía cae un 0,9%, mucho menos de lo esperado. Están las reacciones del ministro de Hacienda explicando esto, según él, por el paro de profesores. La reacción indignada, por supuesto, del Colegio de Profesores a esa explicación. La preocupación de distintos actores del país por una suerte de estancamiento que estaríamos viviendo. ¿Se está trancando el sueño del progreso? Es algo que se preguntó o afirmó Sergio Ursúa alguna vez en una entrevista o en una columna, que se estaba trancando el sueño del progreso tanto de la clase media como de los más vulnerables. ¿Ante qué estamos? ¿Ante un simple estancamiento transitorio? ¿Ante una regresión? ¿Es algo pasajero? ¿Es algo mucho más estructural? Hoy día en el jardín caminaremos con Sergio Ursúa, quien ya ha estado otras veces para conversar con nosotros, economista, doctor en economía de la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, columnista del Mercurio. Sergio, un gusto saludarte, gracias por estar aquí caminando conmigo esta tarde en el jardín. Hola Cristian, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado de poder caminar junto a ti en este jardín con flores de progreso marchitas, te diría yo. Yo creo que tenemos un problema más o menos serio. Flores de progreso marchita, eso me gustaría que me lo explicaras. ¿Cuáles son esas flores del progreso marchita? A ver, yo creo que Chile tiene un escenario ya hace un tiempo, esto no es una novedad, tiene aproximadamente una década de crecimiento económico mediocre, dejó de ser el primer alumno de la región, un alumno que era reconocido mundialmente como una fuente de crecimiento y progreso y cambio social importante, que ha tenido dificultades serias para poder evitar lo que nosotros conocemos como esta trampa del ingreso medio, que son estos países que lograron crecer en forma rápida, en forma sostenida, pero por alguna razón en este trayecto se quedan entrampados, se meten en un barro, a veces institucional, a veces producto de la corrupción, a veces producto de la falta de visión, pero cualquiera sea la razón, es un barro que básicamente limita el progreso. Y como te digo, yo creo que Chile eso lo tiene hace bastante tiempo, con dos elementos que además han sido dos hechos que han sido bien complicados para efecto de esto. Uno que fue la violencia posterior a octubre del 2019, que tuvo un impacto innegable, particularmente en el mercado laboral, y luego lo que fue la pandemia. Entonces tú tienes aquí, son flores marchitas, te diría, por tres elementos. Uno que es bien estructural, que fue esta lentitud de reacción de parte de la clase política que ha limitado el crecimiento económico de Chile ya por una década. Sumamos estos dos eventos, uno que quizá yo creo lo interpreto de hecho incluso como un resultado de ese menor crecimiento que fue el estallido. Yo tengo la sensación de que bastante de la falta de crecimiento está detrás de esa demanda social que se plasmó, más allá de la violencia, ¿no? Yo estoy hablando de las manifestaciones grandes de ese periodo. Y luego tenía la pandemia. Y la pandemia fue un frenazo importante que nos vino a desordenar la casa, las cuentas fiscales, y no nos hemos podido recuperar, nos dio inflación, y hoy día Chile está tratando de salir de este barro, de esta arena movediza, que es la trampa del ingreso medio,
Y yo creo que tenemos, digamos, dificultades importantes. O sea, aquí a nuestras plantas les falta el sol, les falta el agua, les falta la confianza, les falta una visión de largo plazo. Y esa combinación es bien complicado. Y es bien complicado en particular, Cristian, para la clase media, que es la que vio esta transición de progreso desde el retorno a la democracia con mucha fuerza y que hoy día tiene bien entrampados los sueños. Fíjate, yo tengo la sensación de que si no damos vuelta a la situación rápida, vamos a tener un problema de frustración importante y permanente, que eso es lo más preocupante de todo. Tú alguna vez dijiste, nos podemos dar el lujo de ser un país feliz creciendo al 2%, pero hay que ajustar las expectativas. Sí. Ahora hubo un decrecimiento del 0,9. Esto nos va a llevar a la infelicidad, o estaríamos a puertas de la infelicidad, ¿o no? Mira, nosotros, primero, el 2023 no es un año del 2%, el 2023 va a ser un año del 0%, o Sí, quizás claro. incluso negativo, o sea, eso está bastante claro. Por lo tanto, el 2023 es un año sí, no va a ser un año de alegría, va a ser un año de pesadumbre probablemente. Yo estoy pensando en esa frase que tú mencionabas, yo estaba pensando más bien en el largo plazo. Eh, Chile yo creo que es un país que está encaminado a transformarse en algo que crece, digamos, un 1,5, un 2% durante la próxima década. En promedio, digamos, no anualmente porque tiene ahí algo de volatilidad. Y un país que crece al 2% puede navegar, puede de alguna forma ofrecer condiciones razonables, mantener el status quo, pero ese sueño de progreso estable, vigoroso, oportunidades laborales para las nuevas generaciones, un país del 2% no te lo ofrece si no eres desarrollado. ¿Ah? Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que yo creo que ajustar la expectativa pasa por el hecho de reconocer que probablemente el sueño del desarrollo, ¿cierto?, no se va a concretar durante un periodo más o menos largo. Y eso es importante porque uno puede tratar de vender humo y decir que estamos ahí a puertas, ¿cierto? Y uno puede mirar con algo de, eh, digamos, pena y añoranza los dichos de Ricardo Lagos cuando el presidente Lagos nos decía que Chile estábamos a puertas del crecimiento, del desarrollo, o de Sebastián Piñera que nos decía lo mismo al entrar en su presidencia. Bueno, yo creo que de aquí para adelante yo dudo que vamos a tener candidatos presidenciales que van a tener tanta facilidad para hacer un comentario de ese tipo. Yo tengo la sensación de que Chile por un largo plazo, fíjate, va a tener un problema de crecimiento estructural y que te digo, lo acarreamos hace mucho tiempo y lamentablemente mientras más tiempo pasa, o sea, cada año de crecimiento del 0 o negativo o 1,5, como va a ser probablemente el 2024, son años que estamos perdiendo la posibilidad de dar vuelta a esta cuestión. Y eso es justamente esta trampa, ¿ah? Una trampa, una arena movediza. Y en esta arena movediza tú te empezás a patalear y el problema es que si te patalea te hunde, no te saca. Es bien maldita en ese sentido. Y esa es la dificultad que estamos enfrentando. ¿Y qué emoción te suscita eso? Yo recuerdo haber tenido una entrevisté a René Cortázar en un programa que tengo en Icare, y él decía que sentía como, no pena, pero era como una frustración, una decepción, una cierta pena o cierta angustia Sí. de ver que se estaba perdiendo Chile esta oportunidad, pensando sobre todo en los sectores más vulnerables, y decía él, podría estar ahí el desarrollo al lado, con la energía renovable, todo aquello que se ha dicho, el litio, etcétera, y estamos en el andén, el tren se va y no nos subimos al tren, y nos quedamos en la estación con una sensación de impotencia tremenda. ¿Qué es lo que te pasa a ti? O sea, yo siento tengo la misma sensación. ¿Mm? Sí, yo tengo la sensación de una pérdida, una oportunidad gigantesca. Estábamos tan cerca y lo dejamos pasar. Y te insisto, yo tengo la sensación que esto es un proceso que partió hace rato, 10 años mínimo. Hace 10 años Chile perdió el vigor de un crecimiento económico y al ojo parte de la dificultad, fíjate, hay que decirlo, digamos, la clase política. O sea, acá el país hizo un giro con determinadas reformas políticas y reformas económicas que cambiaron la visión del país, que estuvieron dispuestas a sacrificar el crecimiento económico o cayeron en la tentación de experimentar con cosas que estaban un poquito en el margen. Y eso es lo que ocurre, ¿viste? Tú tienes países que a veces toman un giro equivocado, tienen una reforma política equivocada,
reformas políticas que pueden haber afectado el sistema electoral, por ejemplo, que yo creo que ahí hubo un problema más o menos grave, y que te dan vuelta la cuestión. Y esta lógica de que el crecimiento económico estaba asegurado, que no importaba lo que se hiciese, que Chile crecía casi automáticamente, bueno, ¿qué mejor ejemplo del 2023 para decir que eso no es así? El 2023 va a ser un año de estancamiento profundo, con un mercado laboral que viene sufriendo, con un aumento de la informalidad que es evidente, y con una violencia, ¿cierto? Y crimen organizado, que está haciendo esta película todavía más oscura. O sea, esto pasamos de un romance con el crecimiento a, tenía yo, un drama bien complicado, que no sabemos muy bien dónde nos va a llevar, pero que ojalá podamos mantener un crecimiento del 2% y con algún grado de estabilidad para efectos de poder reinventar este programa, este proyecto país que puede haber sido el crecimiento económico camino al desarrollo. ¿Cómo ves al ministro Marcel? Hay algunos que dicen que se ha ido perdiendo su credibilidad, algunos que están siendo críticos con él. ¿Cómo crees tú que él está viendo? ¿Está equivocado en el diagnóstico? ¿Se equivocó? Aparte de equivocarse en el IMASEC, digamos. Pero, ¿cuál es? ¿Está en el buen lugar, en Marcel, desde donde está mirando la realidad? ¿Tú crees que se está dando cuenta de la envergadura? Me imagino que sí. Si es un economista de nivel o se autoengaña. ¿En dónde está Marcel? A ver, yo creo, primero, el trabajo del ministro de Hacienda en cualquier año, en cualquier presidencia, es una pega súper jodida, o sea, es una pega realmente complicada, que tiene dimensiones técnicas, por supuesto, pero que además tiene un ángulo político que es evidente. Y el ministro Marcel es parte de una coalición en la cual yo identifico grupos que este diagnóstico que estamos discutiendo probablemente o no genera gran preocupación o quizás simplemente desinterés. Y por lo tanto creo que navegar en un ambiente en aguas así de complicadas, en la cual tú tienes el Partido Comunista, que convengamos no es un ejemplo de progreso en el mundo, siendo un jugador importante en la política nacional, con además, te diría yo, esto es lo que a mí me sorprende más, con un liderazgo joven, obviamente con la figura del presidente Boric, con un hombre que no tiene 40 años y que debería estarnos llevando hacia lo que es la modernización del Estado, la utilización de tecnología, el aprovechamiento de la actividad privada, la globalización, y que por el contrario nos ha metido en ir a los 50 años, revisar las políticas productivas de los 60 y los 70, apostar por el Estado como un jugador clave en esto, que es realmente sorprendente. O sea, es una cosa un poco o sea, es casi una comedia para alguien, un liderazgo joven, ¿me entiendes? O sea, es un presidente joven con ideas viejas. O sea, con ideas, no solamente viejas, con ideas que son probadamente equivocadas. Eso es lo más complicado de todo. Para un hombre que se supone que lee, que estudia, a mí me sorprende esto. O sea, basta tomar cualquier... No te estoy diciendo que entre los papers técnicos, el análisis económico, pero agarra por qué las naciones fracasan y falta el capítulo de Chile, y parece que lo estamos escribiendo mientras estamos hablando. Entonces, a mí me parece que puede ser un poco injusto evaluar solo la figura del ministro Marcel sin hacer referencia del ambiente político y el conglomerado del cual él es parte. Es un trabajo muy difícil. Chile tiene una dificultad muy importante. El ministro ha hecho un esfuerzo por ordenar las cuentas fiscales, pero obviamente deben haber presiones gigantescas dentro del aparato público que hacen que esto sea muy difícil. Por suerte tenemos un Banco Central independiente que nos ha ayudado a poder controlar la inflación. Yo creo que la discusión del presupuesto que estamos empezando a ver ahora va a estar contaminada por esta mala noticia del IMASEC. Y de nuevo, te digo, me parece un poco injusto mirarlo a él solo, sino que hay que tener claro que es parte de una coalición que la tiene muy difícil, porque algunas de las ideas centrales del programa de gobierno del presidente Boric, hay que decirlo, son equivocadas y se han mostrado equivocadas. Ya creo que el beneficio de la duda pasó. Está claro que esta cuestión no está funcionando y estamos sacrificando oportunidades. Y tú lo mencionaste, hidrógeno verde, el litio. Se nos está pasando la hora. Se nos va a pasar el tren. Y Chile va a perder una oportunidad única en su historia en poder utilizar sus
sus recursos para poder dar vuelta a esta trampa, poder salir de esta trampa, de esta arena movediza. Y yo veo poco sentido de urgencia, fíjate, dentro de este liderazgo joven que mira al desarrollo como algo todavía medio dado, pero que es un error garrafal. Al final del día, para poder salir del desarrollo, tú realmente quieres hacerlo, y eso pasa por mirar la evidencia y tratar de no experimentar con cosas que han sido equivocadas en el pasado. Bueno, es una generación que vivió los beneficios de ese desarrollo en su propia vida, digamos, pero que no vio lo que era el país antes de que comenzara ese desarrollo, que uno la vio. Yo que soy más viejo, incluso más viejo que tú, y desde luego más viejo que el presidente, digamos, había que ser ciego o mala fe para negar lo que ocurrió en esos denostados 30 años. Tú en tus columnas afirmas que el problema del presidente Boric, este presidente joven, es que se lo va a comparar, digamos, se lo va a colocar en un ranking después de los presidentes en relación al tema del crecimiento, y hace el ranking, y él está en el último lugar del ranking, digamos, sí, ¿no? Desde luego, ¿para qué decir de Elwin, de Frey, de Lago y ahí para abajo? Y luego dice que el gran problema, el juicio que se le podrá hacer y se le va a hacer probablemente retrospectivamente a Boric, es no haber evitado el hundimiento en la trampa del ingreso medio, que estábamos hablando recién. Sí. Y eso va a ser el legado, y que tal vez él debiera preocuparse de aquello. O sea, yo encuentro que, de nuevo, el presidente Boric va a ser una figura a la izquierda nacional y probablemente regional de América Latina por muchas décadas. Es un hombre joven, va a dejar de ser presidente antes de los 40 años, y por lo tanto va a tener que acarrear su legado. Y esto no es un hombre que de aquí se puede jubilar, digamos, y Pepe Mujica vivir en su finca. No, el presidente, el presidente querrá irse a vivir a un faro, como dijo el otro día, a una isla por un año, pero va a volver. Es un hombre que va a ser un referente. Y por lo tanto está obligado, creo yo, o sea, me parece que digamos, un instinto humano de sobrevivencia es tratar de acarrear un liderazgo que esté basado en un legado que tenga algún sustento empírico. Y lamentablemente hoy día, como van las cosas, eso no lo vemos. Ahora, no estamos todavía en el medio de su mandato. Esto no está jugado. El presidente puede cambiar, y debería, me parece, cambiar su visión. Yo no creo que sea él un fanático, fíjate. Yo creo que es un hombre que ha mostrado a través de su historia política que es bastante pragmático en los momentos importantes. Lo demostró, tanto como líder estudiantil como diputado. Yo creo que aquí el presidente tiene una tremenda oportunidad de mostrar ese mismo pragmatismo, pero ahora ni siquiera por el bienestar de la población, que sería de hecho un resultado importante, pero sino por su propia sobrevivencia como alguien con un potencial y un capital político que pueda ser utilizado en el futuro. De no ser así, si él rankea último en este ranking de crecimiento que yo planteaba, porque efectivamente ni siquiera lo quise comparar con Elwin o con Frey, los resultados ahí de Chile fueron increíbles. El presidente va a rankear último, y ese ranking, sospecho yo, que va a tomar mucho tiempo poder moverlo. O sea, el presidente Boric por mucho tiempo va a ser el presidente, con los números que tenemos hoy día, de peor desempeño económico en la historia reciente post-dictadura. Ese, te digo, es una mochila pesada de llevar, sobre todo para un hombre que no ha cumplido todavía los 40 años y que quiere ser un referente político en las décadas que vienen. Me parece que es evidente, y eso debería entonces obligarlo a cambiar su visión y tratar de moverse un poquito, alejarse de los extremos, que yo creo que en muchas dimensiones está moviendo su administración. Bueno, imaginémoslo en un debate aquí sería 8 años más, debate presidencial. Primera pregunta al periodista, tema económico. Ahora los políticos siempre van a inventar excusas, son expertos también en zafársela. Entonces vamos a ver cómo es la memoria del país, vamos a ver qué es lo que pasa, pero no cabe duda que es interesante lo que tú planteas, de que está en un momento teniendo la oportunidad de hacer un giro. Quiero preguntar, Sergio, tú hablaste del barro institucional como una de las causas de esta situación de estancamiento económico. Lo que está pasando con el proceso constituyente en su conjunto, todavía esto no termina, pero también pareciera estar con problemas. Ojalá que termine bien, pero pareciera tener problemas. Eso podría, imaginémonos que esta constitución fuera rechazada. ¿Qué impacto puede tener eso, o no tiene un impacto tan dramático
en la economía a largo plazo, digamos. En la A ver, yo inversión. creo que sí, esta es la pregunta del millón, te diría yo. A ver, yo creo que después de lo de septiembre del año pasado, creo que hubo un respiro muy importante en los mercados respecto a lo que podría haber sido Chile. Si se hubiese aprobado ese texto constitucional del experimento, llamémoslo así, anterior. Tengo la sensación que el resultado de este texto, que como tú dices, todavía está en noticia en desarrollo, hay elementos que uno puede discutir, debatir, algunos cambios, pero estructuralmente yo no lo caracterizaría como un experimento como el que nosotros vimos el año pasado. Hay orden, hay 12 reglas que se han mantenido, y podemos de nuevo discutir los detalles. Yo creo que ojalá se termine la discusión porque no hay país en el mundo que sostenga una incertidumbre constitucional por mucho tiempo. O sea, yo creo que ya estamos nosotros en la última. Yo tengo la sensación, ojalá que esto se aprobara y pudiésemos cerrar con un texto razonable esta discusión lo antes posible, porque la verdad que no podemos seguir en esto. Pero fíjate que más que el tema constitucional, Cristian, a mí me parece que hay un ambiente anti, ¿cómo te diría yo? Que confunde al empresariado, antiempresarial versus antimercado, que me preocupa más que el tema constitucional hoy día. A mí me parece que hay dimensiones en el debate público que probablemente generan más levantadas de cejas de inversionistas que propiamente el debate constitucional, porque ya no estamos en el escenario del año pasado, ya no estamos hablando de lo que era ese experimento, sino que estamos hablando de un debate bastante más ordenado. Temas, por ejemplo, con la estructura de alguna legislación, como por ejemplo la ley de delito económico, que cuando tú miras las cosas que se hicieron ahí y se está recién empezando a discutir, pero esto es una ley que ya está aprobada, que hay elementos que son evidentes que hay problemas, o sea, hay dificultades ahí importantes. Y una tras otra tú ves cómo de alguna forma existe menos inclinación por apostar por la propiedad, por la actividad privada y las reglas del mercado para poder impulsar algunos elementos centrales de lo que debería ser la columna vertebral del crecimiento económico. Otro Ahí ejemplo. estaría la permisología incluida en todo esto, lo que se Por llamaba supuesto. la permisología, ¿no? Exactamente, o sea, tú justamente apuntaba a eso. Tú ves hoy día, tú tienes una cantidad una locura en materia de permisos que simplemente tienen la inversión frenada. Tú tienes un Estado que tiene reglas del siglo, no del siglo pasado, tiene reglas del siglo XVIII, XIX, es unas locuras. O sea, cualquier persona que vaya a una municipalidad a pedir un permiso va a ver a gente escribiendo en papeles, en cuadernitos, viendo las reglas, en un ambiente en el cual hoy día la tecnología te permite hacer eso todo más rápido. Y estamos dependiendo de esa estructura como para levantar al país. Yo tengo la sensación que en la medida que no hagamos un giro de verdad, un giro cultural, que yo no sé en qué momento lo dejamos. Y no estoy hablando de que dejemos al mercado hacer lo que quiera, de eso no estamos hablando, estamos simplemente hablando de reconocer que muchas actividades de la vida pública, de cómo los recursos son asignados dentro de una economía moderna, globalizada, abierto al mundo, el mercado tiene una cabida importante. Y eso lamentablemente es una realidad, y que la ideología de una clase política joven, que como tú decías, probablemente ni siquiera se da cuenta de la diferencia que hubo en un Chile de los 80 o los 70 respecto del Chile del 2000 o de los 90, está moviendo el programa país, el proyecto país para sacarnos del desarrollo. Yo creo que eso no va a funcionar. Yo de verdad creo que aquí necesitamos un cambio importante que gira, lamentablemente, si tú querés, en volver a revisar algunos de los elementos sencillos y básicos y de sentido común que mueven el crecimiento, como puede ser el reconocimiento de que la actividad privada, con los derechos de propiedad, mira los temas de usurpaciones. O sea, es una cosa increíble, ¿cierto? Violencia, pero mira lo que ha pasado en Calle Make o las cosas que uno observa en Valdivia, que tú simplemente dices que este es un país en el cual yo no reconozco. Yo de verdad que muchas veces, a mí me cuesta a veces ver al Chile en el cual yo crecí,
mi colegio, el Instituto Nacional, es parte de este derrumbe, de un sueño de progreso que ha sido avalado por parte de las autoridades. Es una cosa muy terrible. Y uno lo ve con mucha pena a la distancia, pero no veo un cambio. O sea, yo creo que aquí hay un cambio cultural importante, y yo he llegado, lo he dicho, yo creo que al Instituto Nacional hay que cerrarlo. O sea, y eso en el fondo casi como un duelo. Hay que reconocer de que esto no funcionó y que no podemos permitir que... Claro, ya sería mejor, porque sería ver la verdad, digamos, no esconderla ni disfrazarla, ver lo dramático y de esa verdad. Sergio, la última pregunta, aprovechándome de tu buena voluntad, vienen las elecciones en Argentina, y ahí también el tema económico está en juego, con dos candidaturas que probablemente hasta el momento pareciera que van a llegar al final: la candidatura peronista más moderada de Massa y la candidatura libertaria de Milei. Milei ha propuesto medidas radicales para sacar a Argentina. Quizás esta última pregunta para no quedar tan desanimado, para compararlo con Argentina. Siempre hay que puede estar peor que nosotros, dices tú. Eso fue a lo mejor una intención inconsciente, no la pensé conscientemente. ¿Cómo ves tú lo que plantea Milei en relación al dólar, etcétera? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Hay una salida para Argentina y cuál es? Así en breve. No, Argentina ha sido una fuente infinita de experimentos. O sea, partamos por ahí. O sea, nosotros tenemos a Argentina como un referente. Imagínate lo que era. Yo crecí con Argentina siendo un referente, y hoy día lamentablemente es un país empobrecido, con tasa de pobreza en el 40%, y con lamentablemente ideas de política económica que probablemente no van a funcionar por cualquiera de los dos lados. Ahora, es un país que tiene un capital humano gigantesco. O sea, hay gente muy, muy preparada. Yo no veo esa preparación, si tú me dices, hablando, digamos, de los dos candidatos, dentro de los planteamientos de ambos. Me parece que Massa ofrece un poco más de lo mismo, y ante la apuesta de que quizás con las riquezas de ese país, que es un país extremadamente rico, mucho más rico que Chile, pueden seguir zafando. Y con Milei, que apuesta a una cosa un poco, digamos, realmente un experimento que no tiene mucho fundamento económico. O sea, la idea de la dolarización, para hacer dolarización primero tenés que tener dólares. La Argentina no tiene y no puede imprimir dólares. O sea, son cosas como muy básicas. Yo creo que en ese sentido, y yo escuché el debate con interés el día domingo, a mí me parece que es interesante respecto de que probablemente es algo que nosotros tenemos que tratar de evitar, que es caricaturizar, llevar al límite esta farandularización de la política, que hay que tratar de limitarla, porque ahí realmente es una manifestación de otra cosa, que es que Argentina es probablemente uno de los mejores ejemplos de un país que cayó en la trampa del ingreso medio y que no hay, hasta el momento, forma de ver una salida. Y estos son simplemente manifestaciones de ese mismo problema. Yo lamentablemente no veo una posibilidad cierta de que el país dé vuelta las cosas, cualquiera sea el resultado de esa elección. Tienen la suerte, eso sí, de ser muy ricos, de ser bien pragmáticos en materia económica, de aprovechar el litio, de la soya, y ahí hay oportunidades, y tienen capital humano importante. Si eso les permite crecer al 2%, 3%, 2,5%, 1,5%, quizás pueden zafar, pero no vamos a ver Argentina, país desarrollado. Pueden tener papas, pueden ser campeones del mundo, pero no van a haber desarrollo, por lo menos un tiempo más o menos largo. Bueno, y la diferencia es que nosotros no somos ricos, y por lo tanto menos podemos farrearnos la oportunidad que tenemos por dar, mucho menos que Argentina incluso. Aunque es dramática la acción de Argentina hoy día. Sergio, te quiero agradecer muchísimo esta interesantísima e iluminadora conversación a partir de la coyuntura económica. Partimos con el IMASEC y terminamos hablando de la trampa del ingreso medio y de las posibilidades y los giros que habría que dar para volver a enrumbar el país en la senda del desarrollo. Muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde en el Jardín. Un abrazo, muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo, Sergio, y todos nosotros nos encontramos nuevamente mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de Mi Jardín, puntualmente aquí en Radio Pauta. Recordar que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Hasta mañana, gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval,
desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.